Al libro de Jonás, donde estamos, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Jonás. Vamos a leer el versículo del 1 al versículo 4. Jonás 4, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a ver en esta ocasión Jonás corriendo contra Dios. Ese es el capítulo 4. Le dije que el capítulo 1 era Jonás corriendo con Dios. Capítulo 2, Jonás corriendo, capítulo 1 es Jonás corriendo de Dios. Capítulo 2, Jonás corriendo hacia Dios. Capítulo 3, Jonás corriendo con Dios. Y ahora el capítulo 4 viene a ser Jonás corriendo en contra de Dios. Amén. Ahora conmigo al libro de Jonás, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sea edificación a nuestra vida. Bendice a mis hermanos que están detrás de las cámaras, bendice sus vidas, que esta palabra llegue a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, déjeme decirle que empezando el lunes voy a dar unos estudios escatológicos. Quiero de una forma bendecir al pueblo de Dios. Casi nunca lo hago debido por varias razones, pero he estado viendo a través de los medios de comunicación cómo muchas personas hoy en día se dicen profetas. Por lo que está pasando. Usted escucha gente que dice: oh, yo sabía, Dios me dijo, yo lo soñé, yo lo vi en visión, pero nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho que esa gente son profetas del periódico del día de ayer. Así es de que no hay mucho que podamos nosotros argumentar en contra de eso. Simplemente pues tener cuidado. Le pido a usted, amado hermano, hermana, que ve diferentes programas, tenga mucho cuidado con lo que ve y con lo que escucha. Hay tanta gente que le dije hoy en día se están creyendo profetas. Yo no quiero con este estudio escatológico que le voy a dar que me digan el profeta tampoco, ¿verdad? Simplemente quiero ayudarle a usted y a su vida espiritual. Empezando el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene voy a estar predicando algunos estudios. Si se puede, tal vez el viernes empezaré nada más a dar una introducción a lo que es cómo entender el estudio escatológico. Hace un tiempo atrás la hermana Rosa le comentaba a mi esposa, y le dijo que ella se acuerda muy bien que hace años yo prediqué un mensaje y nunca se le olvidó, porque ella probablemente dijo: esto nunca va a pasar, donde yo le decía a los hermanos que tal vez iba a haber algún día donde yo iba a estar predicando detrás de una cámara y ellos iban a estar en su casa escuchándome, y tal vez yo iba a estar solito en la iglesia y todos iban a estar también en sus hogares, y la hermana dijo: eso nunca va a pasar. Pero miren, increíble la historia, ¿verdad? No con eso digo que profeticé algo, simplemente lo usé de alguna forma y sin embargo se vino a ser una realidad. ¿Ven? Entremos al estudio en esta tarde. La historia de Jonás, como lo hemos visto, es bastante interesante. No podemos culpar 100% al pobre hermano Jonás, por lo que hizo y por lo que vivió. Es una historia bastante difícil de poder entender al ponerse en los zapatos de él. Por diferentes razones. La principal, como le dije, era que el deseo de él probablemente era que Dios aniquilara a los ninivitas debido a los asirios, que eran una amenaza en contra de Israel. En el capítulo 3 vimos que dio uno de los mensajes más cortos en la historia, probablemente lo dio en arameo, porque esa era la lengua que se hablaban los babilonios, los asirios. Entonces, de alguna forma él aprendió una oración tan corta. Dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, punto. No le agregó ni le quitó al mensaje. Era el mensaje que se le había entregado y el mensaje que él entregó a la nación de Israel. Y es algo muy importante.
especialmente cuando Dios usa a una persona y le da alguna palabra. Siempre es bueno decir exactamente lo que el Señor dice y no, como dijo alguien, echarle harina del costal de uno, porque entonces ya el mensaje va adulterado. Así de que él fue fiel al mensaje. Él solamente dijo lo que Jehová le dijo después de haber pasado una travesía. Como le dije, Dios le paga a uno el ticket de ida, pero él pagó el de regreso. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. En esta ocasión, en el capítulo 4, ahora Jonás está corriendo en contra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios trata con el corazón de este profeta, que de una u otra forma se enojó por lo que estaba pasando. Él recuerda la oración a través de los versículos del capítulo 4, cuando él estuvo en el vientre de este pez gigante. Él dijo, al fin y al cabo la salvación le pertenece a Jehová. ¿Se acuerdan esa oración tan famosa en una forma expresiva y expulsiva, podemos decir, expresiva y de enojo? Por eso esa oración es bastante tensa cuando se lee en el original. Y es porque es una oración de un profeta que está enojado por la situación, por donde lo están mandando, y como diciendo, yo estoy pagando algo que no debería de pagar, pero sin embargo, digo, la salvación es tuya, como diciendo, si se convierten o no se convierten, eso no es mi problema, yo lo voy a hacer. Hasta ahí podemos decir, aceptaríamos la rebeldía de este hombre, no aceptarla en su totalidad, sino en la forma que se expresa debido a la situación que se encuentra. ¿Okay? Ahora en esta ocasión, dice el versículo 1 que acabamos de leer, y vamos a ver cómo Dios empieza a tratar con el corazón de este profeta. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pero fíjense lo que es el versículo 1. Se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué es el enojo en realidad? El enojo es una manera de protestar por aquellas cosas que no son del agrado personal. El problema es que son tantas cosas las que este mundo tiene que no son de nuestro agrado, que si tenemos que enojarnos por cada una de ellas, entonces estaríamos viviendo en un estado continuo de enojo. Pero esa no es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Hasta dónde podemos ir con nuestro enojo? Jonás se enojó hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Simplemente y sencillamente que llevaré este enojo hasta la tumba. Ese lo que causa el rencor y el enojo de una persona, de guardarlo adentro y llevárselo hasta la tumba. ¿Qué beneficios trae una persona que está enojada? ¿Qué beneficios puede una persona producir cuando ha guardado un enojo que se convierte en una raíz de amargura, dice Hebreos? Sin embargo, pareciera que el enojo se apodera de los 5 sentidos, podemos decir, de la persona. Toda su capacidad se envuelve, y cuando una persona se enoja, causa un problema espiritual en su vida que muchas veces no se da cuenta. Como dice el comentarista, si nos enojáramos por todas las cosas que en realidad sucedieran, viviríamos una vida enojados continuamente. Pero no es esa la voluntad de Dios. Dios mandó a un profeta a hacer una tarea específica. Él esperaba un resultado no favorable ante la nación ninivita. Sin embargo, debido a la gracia de Dios, él se enoja contra Dios por ver que Dios no destruyó o no complació el deseo de Jonás. Mire lo que llega al corazón de una persona. De enojarse cuando podemos decir es que Dios no le dio su merecido. Él se merecía o ella se merecía esto. Y como Dios no cumplió el deseo de nosotros o lo que nosotros deseamos hacia otra persona, causa un enojo. Y el enojo dice que quiere llevárselo hasta la tumba. Mira hasta dónde. En otras palabras, no voy a perdonar lo que se hizo. Y el no perdonar algo que se ha hecho viene a causar uno de los problemas grandes en nuestra vida, porque podemos estar en un lugar y estar enojados. Podemos estar en el lugar más bonito, podemos decir,
como dicen, el lugar más alegre del mundo y sin embargo tener una amargura, un enojo en nuestras vidas. Es más, desde el momento que él vio a los ninivitas, causó un enojo contra su vida. Igualmente sucede en la vida de muchas personas, que a veces estamos en la misma iglesia y un enojo a veces nos causa cierta división o nos causa cierta frustración. Y a veces estamos, como decimos, en plena alabanza, de oración, y vemos a la persona y brotan raíces de amargura en contra hacia esa persona. El enojo es uno de los problemas grandes que existe en nuestras iglesias en general, en todas las iglesias del mundo. Cuando las cosas no se hacen como nosotros deseamos, nos enojamos. Y molestarse es una cosa y enojarse es otra cosa. Enojarse es mantener ese sentimiento que continuamente está envenenando, poison our bodies, está envenenando nuestro cuerpo continuamente. Cuando si lo dejáramos a un lado y aprendiéramos a ver las cosas de otra forma, y en este caso Jonás, al ver que Dios había extendido la misericordia, pudo haber sido un momento para él de alegría. Pudo haber sido gracias porque se merecían que los mataran, se merecían que los aniquilaran, porque eran malos en gran manera. Pero dice que se arrepintieron sus actos, dieron señales de arrepentimiento y Jehová Dios, dice, decidió no destruirlos. Y como Dios no los destruyó, no los aniquiló, no descendió fuego tal vez como él quería, o que un hoyo se abriera en la tierra y se los tragara a todos, vino a causar un enojo personal en la vida de este hombre. ¿Cuántas personas, por ejemplo, viven bajo esas circunstancias? Que continuamente se enojan por cosas que a veces no deberían de enojarse. Mira lo que continúa diciendo el versículo. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, como diciendo, yo ya sabía que esto iba a pasar. Mira, me hiciste venir a este lugar, vine a hablarle a esta gente, encima de eso, me tragó un pez, anduve debajo del mar, y todos los eventos que sucedieron, el barco casi se hunde, la gente casi me mata por haber desobedecido, me tiraron, etc. Y sin embargo, ahora me doy cuenta que verdaderamente tú eres un Dios que tiene misericordia. Él no esperaba un cuadro tal vez a un principio como este. Su deseo carnal y personal era la destrucción de una nación. Pero a poco en sus palabras él expresa una frustración y se enoja contra Dios y le dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que te ibas a arrepentir y que no. Por eso yo quise salir hacia Tarsis. En otras palabras, él sabía, tal vez en su inconsciente, de que algo bueno podía salir de todo eso, y en la desobediencia misma, él decide salir hacia otro lugar que no debería de ir en primer lugar, pero él decide huir. Ahora, el enojo, le dije que es algo que Dios necesita trabajar en la vida de muchos de nosotros. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Miren lo que hace una persona enojada cuando las cosas no salen como él o como ella desea. Ese ya no es una oración, eso ya es un delirio mental, podemos decir, de una persona que no pudo ver o no se pudo ver una satisfacción, una sed de venganza o una sed de desearle mal a otra persona. Y debido a eso, ahora él le dice al Señor, no solo en el versículo 1 habla de lo que es el enojo, el versículo 2 habla de él entiende lo que es la misericordia de Dios, y ahora se voltea y en el versículo 3 él pide mejor morirse.
no es la frustración más grande de la vida para nosotros o para cualquier persona al saber que las cosas no salen como son y mejor deciden quitarse la vida. Mira el dilema de mucha gente. Los suicidios constantemente que suelen suceder por personas que fracasan, por personas que tienen cierto odio, rencor, por personas por diferentes formas. Este problema mental, psicológico, que nos aparta de Dios, es la causa de un enojo y de una separación espiritual que el profeta lo está empezando a vivir. Pero detrás de todo esto vino una lección. Detrás de todo esto, Dios siempre tiene un plan preparado para nosotros. Imagínense que cada frustración que nosotros oramos al Señor o le pedimos al Señor, el Señor prestara atención en realidad y contestara todo lo que nosotros pedimos. ¿Se imagina usted, amada iglesia, que fuera de nuestro Dios? ¿Ve? Así es que gracias a Dios por su misericordia, que Él nos enseña los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Aún en el enojo y la frustración, Dios siempre prepara algo para mostrarnos que la misericordia de Dios se extiende y se debe de extender y que debemos aprender a perdonar a otras personas. Cuán grande se haya sido el daño que haya sido hacia nosotros, tenemos que aprender a perdonar a esas personas. Ahora, yo sé que no es fácil, porque hieren muchas áreas de nuestra vida. Pero así como un rompecabezas que sentimos que nuestra vida se hizo pedazos, Dios en su gracia y misericordia nos ayuda a juntarlas nuevamente, las pone las piezas en su lugar, y aunque tal vez no queden como estaban antes, porque pueden quedar las piezas y podemos darnos cuenta de lo que está pasando, cómo quedó el rompecabezas, pero sin embargo podemos darle gracias a Dios que aunque las piezas no estén enteras como deberían de estar, la gracia y misericordia de Dios nos enseña que aunque no están así, de todos modos sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Este hermano Jonás se enojó y pide la muerte. Y aparte de que pide la muerte, el versículo 4 dice: Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras le dijo: mira, se te va a reventar la bilis, te puede dar un infarto, te puede dar un derrame cerebral, te puede causar enfermedades físicas, porque el enojo causa enfermedades en nuestra vida. Estaba leyendo una revista de medicina de Inglaterra, donde dice que hicieron un experimento. Llevaron a muchas personas que más o menos padecían de las mismas enfermedades. Las pusieron a un piso y a otras las pusieron en otro piso. A las que estaban en un piso, los doctores pusieron un grupo de doctores psicólogos que les hablaban acerca del perdón, la restauración y tantas cosas. A los de abajo les daban pura medicina nada más. Pero los que estaban en la parte de arriba, dice que después de que confesaban el enojo, la frustración, cosas que les habían pasado en su niñez, en su juventud o lo que estaban viviendo, notaron la mejoría en ellos y los empezaron a sacar del hospital porque ya se sentían mejor. Y se dieron cuenta que a los de abajo, a los que solamente les dieron medicina, ni uno se pudo recuperar de la enfermedad. Entonces el perdón es algo que necesitamos, y es algo que Dios debe trabajar en nosotros. Por alguna razón alguien necesita escuchar de alguna otra forma este mensaje. Es duro, es muy difícil humillarse ante una persona, pero es saludable para nuestra vida espiritual, es saludable para nosotros. Yo sé que a veces toma tiempo meditar, decirle a usted, si alguien lo ofendió ahorita mismo, vaya y corra, pídale perdón. Yo sé que sería como dicen en nuestro país, de diente a labio. Si le va a entender, perdone mi punto y seguimos de camino. No, el perdón es un proceso que Dios trabaja en la vida de uno. Es un proceso que Dios va todos los días ayudándonos a entender algunas cosas. Me acuerdo hace años atrás, un tiempo atrás, escuché a un hermano que después de que lo que le había sucedido, el hermano hizo una oración y dijo: Padre, yo te pido que bendigas a
a esas personas que me causaron tanto daño, tanto dolor a mi vida. En lugar de estar enojado y frustrado por lo que estaba viviendo, él estaba orando, él estaba bendiciendo a esas personas. Y dice que en la oración Dios se acerca a él y le dice: ¿tú me estás pidiendo que yo los bendiga a ellos después de lo que te hicieron? ¿Quieres que yo los bendiga? ¿Quieres que yo los prospere? ¿Quieres que no les suceda nada en su vida? Y él contestó: sí, todos cometemos errores, dijo. Y el cometer errores es parte de nuestra vida, porque si el momento que el Señor nos salvara y nos hiciera santos, pues nos iríamos a la eternidad rápidamente. El Señor nos salva y el proceso que Dios usa para nuestra vida es largo. A veces es demasiado largo, a veces pareciera que nunca se va a acabar, y en realidad nunca se va a acabar hasta el día que cerremos nuestros ojos. Entonces se acabará todo lo malo en nuestra vida y Dios nos dará un cuerpo incorruptible. Entonces el hermano le decía: sí, yo quiero que tú los bendigas, que aunque me hicieron daño, bendícelos, que aunque me hicieron daño, prospéralos, que aunque me hicieron daño, que no les suceda a ellos lo que me ha sucedido a mí. Y dice que Dios honró la oración de este varón. Dios honró la oración y dijo: por lo que me has pedido, yo también te voy a bendecir el doble, porque he visto tu corazón sincero. Y eso es lo que deberíamos de hacer. En lugar de guardar un enojo, en lugar de guardar un rencor, en lugar de mantener una amargura en nuestro corazón que no nos deja, es mejor soltarlo, es soltar la bendición, es soltar el perdón, y veremos qué cosas diferentes suceden. Bueno, tiempo se me va muy rápido. Debe continuar. La historia dice que Dios preparó algo especial. Mientras que salió Jonás, mire las lecciones que Dios hace y trata con nosotros. Jonás salió hacia afuera como para ver lo que estaba sucediendo. Dijo: a ver si después de esta oración, a ver si después de esta queja que tuve contra Dios, Dios cambia y me cumple mi deseo, que descienda fuego ahorita sobre esa gente. Bueno, salió Jonás a observar, y mientras que él salió, dice la palabra del Señor que Dios preparó una hermosa calabacera, una hermosa sombrita que llegó ahí. Algo maravilloso. Rápido Dios, vará, la palabra que se usa, crear algo de la nada. Rápido él construyó algo ahí. Mientras que allá andaba Jonás observando, dijo: bueno, son las 1, las 2 de la tarde, no veo que va a suceder nada. Regresa y dice: wow, qué bonito. Y dijo: aquí en esta sombrita voy a ver el espectáculo de pirotécnicos, el espectáculo de fuego, el espectáculo del terremoto, del maremoto, de cómo Dios va a destruir. Todavía él tenía esa sed, todavía estaba molesto y enojado, todavía quería que Dios descendiera y destruyera esa nación. Y mientras que está ahí sentado, vemos a un Dios, a un gusanito y a un profeta. Miren los gusanitos que Dios envía. Cosas tan pequeñas que a veces nos hacen despertar a nosotros de una realidad que en algunas ocasiones nosotros no hemos podido entender todavía cómo es que trabaja Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Mientras que Él está, podemos decir, ya un poquito calmado, porque ya el sol ya no le pega tanto. Vamos a argumentar por esta ocasión que el problema del hermano Jonás era que había mucho calor. Vamos a decir que el hermano se encontraba, como diciendo, en aquellas áreas, que no sé si usted ha estado en áreas donde es demasiado caliente y se frustra uno y no hay uno ni qué hacer, y etcétera. Yo estaba en una ocasión en Nicaragua, en Managua, en Tipitapa, y me acuerdo que estaba bien caliente el lugar. Entonces, a mí siempre me gustan los caldos. Me encantan los caldos. Entonces le dije a los pastores, le dije: pastores, los invito, vamos a comer un mondongo, le llaman allá. Vamos a comer un mondongo, le digo yo. Y me acuerdo que fuimos ahí cerca del mercado de Tipitapa. Pero el calor estaba tan insoportable, hermano, demasiado. Yo literalmente tuve que agarrar una bolsita de hielo, me la puse en la cabeza para poder caminar. Pero y así sentía el calor. Y encima de eso, se me ocurre comer mondongo
ahí en Tipitapa cuando estaba 107, 110 la temperatura. Luego que entramos a un lugar, dijo, aquí es muy aseado, dijo, aquí venden buena comida, y nos metimos como un callejoncito así, todo era de lámina. Cuando entramos hacia la parte de adentro del pequeño lugar donde vendían, todo era de lámina. Imagínense si afuera estaba 107, a cómo estaba adentro. Pero anyway, me comí mi caldo de mondongo, aunque estaba 107 la temperatura. Jonás se sentó y dijo, aquí me como un mondongo, dijo. Aquí en esta enredadita va a estar sabroso. En una sopa de pata, dijo, me cae re a gusto en este lugar. Un Dios, un gusano y un profeta. Y mientras que él está sentado ahí, dice la escritura, pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, mire, por segunda vez, diciendo, mejor sería para él la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire lo que hace la reacción una vez más de un enojo. En los primeros versículos él desea la muerte porque se enoja. En esta parte se le vuelve a secar, le pega un poquito el sol y vuelve a desear la muerte. Miren nada más nuestra vida como es un roller coaster, ¿verdad? Y Dios tiene una gracia y misericordia para con nosotros. Imagínense que cada vez que nosotros oráramos y le pidiéramos algo a Dios, Dios nos contestara. Dejaría de ser nuestro Dios, ¿verdad? Se convertiría en nuestro genio, en nuestra lámpara que frotaríamos y nos saldría un genio. Dios tiene muchas maneras de cómo darnos lecciones. Y en esta ocasión al profeta, que no solamente anda huyendo de Dios, le dije que todos algunas veces corremos de Dios de algo, no sé, pareciera que algo andamos huyendo nosotros. Dios usa a muchas personas en muchas áreas. Acuérdense que usted y yo solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Las cosas no van a salir a veces como nosotros esperamos. Pero no es para frustrarse, ni para desear la muerte, ni para enojarse, ni para guardar rencores en nuestra vida, que luego se hacen raíces de amargura para nosotros. Alguien dijo que la vida hay que sonreírle, aún en medio de la tormenta. Es difícil. Alguien dijo bailar bajo la lluvia es algo muy hermoso, porque no todos los días serán bonitos. Pero sí podemos aprender a través de este profeta que anda corriendo en contra de Dios. Dios le dio una tarea nada más. Él vio los obstáculos. Él no quiso hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, dice la escritura que Dios le vuelve a dar una segunda oportunidad en el capítulo 3. Esto es lo hermoso de nuestro Dios. Cualquiera de nosotros, si nos hubieran dicho, tengamos junta, a ver hermanos, reunámonos otra vez, hagamos junta aquí en la mesa directiva, el hermano nos falló, ¿lo volvemos a usar otra vez o no? Yo creo que todos hubieran dicho, incluyéndome yo, no, ¿para qué lo usamos si ya nos falló una vez? Vemos los errores de las personas, pero Dios no ve muchas veces lo que nosotros vemos. Cuando Samuel, pasaron todos los hijos de Isaí, dice la escritura, que de último le dijo, ¿falta alguien más? Y dijo el papá Jesse, oh sí, falta uno, ahí está el chiquito, el mocoso, el apestoso. Dijo, el que está entre las ovejas, está tirado por aquel lado. No, dijo, no me voy, no habrá holocausto, no habrá fiesta, no habrá hasta que no pase el último de la familia. Bueno, y pasó un niño que no tenía mucho que la gente podía ver en él, podemos decir, un niño que no tenía nada que poder dar de esperanzas
como señales de un rey. Y sin embargo, dice la escritura que Dios le dijo a Samuel, Samuel, este es. Y luego lo agarró de una orejita y lo sacó afuera. Y le dijo, Samuel, tú ves lo que está enfrente. Yo veo más allá de lo que tú ves. Y ese es nuestro Dios. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que nos ponemos en sus manos, simplemente somos unos vasos en las manos de Él. Antes de terminar, me recuerdo cuando el Señor fui por primera vez a Nicaragua. Yo no sabía lo que había ahí. Unas hermanas me dijeron que había un pastor en Nicaragua que ayudaba a los niños. El Señor me hizo sentir y fui. Me acuerdo, fue antes de la Navidad, hace unos años atrás. Y me acuerdo que vi lo que el pastor estaba haciendo. Se me hizo algo impresionante, la verdad. Tocó mi vida, mi corazón en ese momento. Luego, después de que antes de venirme, él me llevó a un lugar, pasar unos días con ellos, y me dijo, mire, pastor, venden este terreno, nomás que no se puede ver. Me dijo, pero si nos damos la vuelta por el otro lado lo puedo ver. Bien, le dije, di la vuelta. Me lo enseñó, bastante grande el terreno. Yo no le presté atención, les soy honesto. No le presté atención. Me vine. Me acuerdo que en enero empezábamos el ayuno de 21 días. Y en el ayuno de 21 días el Señor habla a mi vida y me dijo, ¿qué vas a hacer por ellos? Yo le dije, pues nada, ¿qué puedo hacer? Yo no tenía experiencia de nada de eso. Y me acuerdo que el Señor trató conmigo. Le digo, de alguna forma, para que eso sí era bendición para su vida. Nosotros somos solo vasos en las manos del Señor. Y el Señor trató conmigo y me dijo, compra el terreno. Yo le dije, ¿con qué dinero? Si yo no tengo. Y me dijo, no, yo te voy a poner las personas que van a comprar el terreno y Dios iba a hacer el resto. Bueno, le dije, pues yo creo en ti. Y me acuerdo que un domingo lo presentamos a la congregación y la congregación respondió. Siempre hay personas, por supuesto, que no están de acuerdo, pero gracias a Dios por ellos que nos ayudan a mantener en oración. Y me acuerdo que se reunió el dinero para poder construir, para comprar el terreno. Ahora le dije al Señor, ¿y ahora dónde estamos para construir? ¿Verdad? Tenemos el terreno, pero no tengo para el edificio. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a poner la gente. La historia corta, se logró construir todo ese lugar. Después de que terminó, pues yo ya me relajé y dije, ya salí de esta situación. Fui a una iglesia y estaban predicando ese día a un hermano que nunca había visto yo, ni él me había visto a mí. Cuando llegó un momento de oración, él se acercó a mí y me dio una palabra y me dijo, vas a hacer otro edificio. Yo dije, ¿otro? Con uno, ¿cómo costó? Dije, ¿cómo te voy a sacar yo para el otro? Bueno, yo nomás lo escuché y a poco tiempo el mismo pastor me dice, pastor, necesitamos hacer otro edificio, otra iglesia en Ciudadela. Y otra vez le dije al Señor, Señor, ¿de dónde? Si yo no tengo. Recuerde, usted y yo somos solo instrumentos que Dios usa. Y el Señor me dijo, yo te voy a poner la gente que te va a dar. Y lo primero que hice yo, el error grande que a veces cometemos nosotros es cuando nos da el pánico, es que, ok, ya sé, conozco varias familias que están bien económicamente, dije, les voy a hablar, me van a dar una buena ofrenda y con eso vamos a construir, y se acabó el problema. Y llamé a 2 familias y me dijeron que no tenían dinero. Regreso en oración y le dije, Señor, y el Señor me volvió a decir, yo no te dije que pidieras, yo te voy a dar la gente que te va a dar el dinero. Y en la ciudad de Milpitas, en el centro familiar cristiano, los hermanos pusieron todo el dinero para un segundo templo. Nos faltan solamente como $2,000 para terminar, que es hacer un puentecito, porque en Ciudadela pasa las aguas negras en la parte de abajo y no hay forma de cruzar para el otro lado. Otros tienen unas tablones, le llaman ellos, y por ahí pasan. O sea, hay que hacer como un puentecito y hacer el baño para la casa pastoral, que es lo que nos falta nada más. Pero el Señor está trabajando conmigo una vez más. Porque si el Señor lo permite, vamos a hacer un tercer templo en Managua. Y lo mismo le digo yo al Señor, ¿de dónde voy a sacar yo? ¿De dónde vamos con esta situación? Si eso apenas lo terminamos el año pasado, el segundo templo. Y los hermanos, las personas que le venden el material al pastor, le dicen, ¿cómo usted se atreve a hacer los pastores también le dijeron,
¿Cómo usted se atreve a hacer un edificio cuando el país está como está? Cuando el presidente de la nación mire cómo nos tiene a todos. ¿Y cómo es posible que usted se atreva, se anima a hacer un edificio? Y pues el pastor sabiamente les contesta, porque esta es la voluntad del Señor. Hay muchos niños cerca del basurero de Ciudadela, le dice, y necesitan. Compramos otros terrenos en otros lugares también ya, para construir, pero el Señor no me ha dicho en ese lugar todavía. Compramos bastante terreno. Pero el de Managua, con ayuda del Señor lo vamos a hacer. Recuerde, amada iglesia, usted y yo somos solamente vasos e instrumentos en las manos del Señor. Si Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Solamente confiemos que Dios ha de tocar los corazones para poderlo hacer. Mi esposa me ayudaba en todo este trayecto, en todos estos proyectos también, y le doy gracias a Dios por ella, por mi familia, por mi esposa y mis hijos, que siempre han estado ahí apoyando, aunque se ve la cosa imposible, y desde que agarramos a los hermanos de Nicaragua no los hemos soltado. Mes tras mes les enviamos, y ahora que está la situación bien difícil, también les estamos mandando extra para que estén comprando comida y vayan a la calle a repartirla a la gente. Lo hago, hermano, porque yo quiero que sembrar en su corazón también. Si Dios lo manda a hacer una tarea, hágala. A veces se puede ver difícil o imposible, pero tenemos y servimos a un Dios grande y poderoso, y Él dará los medios. Oremos en esta noche. Padre, oro por mis hermanos que están detrás de las cámaras. Bendigo sus vidas. Señor, en esta situación difícil que algunos están sin trabajar, lo que tienen, Padre, multiplica. Dales gracia. Que el día de mañana volteemos y nos demos cuenta que Dios es fiel y verdadero. Nunca nos ha soltado, ni nunca nos va a soltar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermano.